y si estamos en el cielo, en qué lugares que nos encontramos. Entonces, yo, hermanos, en esta tarde el Señor me ponía en mi corazón que estudiara para, hermanos, fomentar la seguridad de nuestra salvación. Para estar seguros, hermanos, porque a veces alguien nos pregunta, ¿verdad? Y cuando usted muera, y a veces estamos en alguna duda, hermanos. Pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra, hermanos, sobre este tema. Fíjense, hermanos, que este tema de rico y Lázaro, usted ve ahí en su Biblia, no dice parábola, no es una parábola. Usted ve ahí en el encabezado de su Biblia, ¿verdad? Que usted solamente encuentra que dice el rico y Lázaro. No encuentra que diga ahí la parábola. Antes de ahí usted podrá ver que hay una serie de parábolas. Pero en esto, hermanos, dice el rico y Lázaro. Algunos enseñan que esto es una parábola, pero yo quiero decir, hermanos, que es un hecho real para enseñar la verdad en cuanto a la eternidad. Ahora, hermanos, no es parábola porque en una parábola no se mencionan nombres de personas ni lugares. Si es que por ahí hay personas, hermanos, que enseñan que esto es una parábola y que tergiversan la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es una doctrina básica, fundamental de la fe cristiana. Y, hermanos, también Jesús no dio explicación como después para aclarar el tema, sino que lo dio como un hecho. O sea, hermanos, que no anduvo él luego. Usted se ha fijado, hermanos, que de repente los discípulos, cuando él les explicaba una parábola, y luego él los traía aparte, les decía, porque ellos le decían que no le habían entendido. Entonces él los traía aparte y les explicaba, para que ustedes sí pueden conocer. Pero acá, hermanos, se trata de un hecho real, que él cuenta, hermanos, que habla acá en el Evangelio de Lucas, capítulo 16 y verso 19. Yo quiero que nos vayamos ahí al verso 22, porque está hablando de dos personajes, el rico y Lázaro. Dice, hermanos, que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. A mí esa palabra me llamó la atención, el seno de Abraham. Y luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y ve ahí, y en el Hades, otra palabrita que me llamó la atención, el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, hermanos, a mí me llamó mucho la atención que todos vamos a morir, hermano. ¿Usted sabe que todos vamos a morir, hermano? Yo sé que los jóvenes, ¿verdad?, dicen, pues... Pero algunos, hermanos, no, ¿verdad? Pero algunos ya estamos pensando seriamente en que ese día va a llegar. Pero, hermanos, ahora cómo está el tiempo de difícil, que mueren jóvenes, mueren niños, hay enfermedades, hay pestes, hay tantas cosas. Entonces, hermanos, al discurrir el velo de la palabra, veamos qué es lo que la palabra nos enseña. Esa palabrita, hermanos, quisiera que fuéramos ahí a ver esa palabra Hades. Está esa palabra ahí que a mí me llama mucho la atención, Hades. Y el Hades, hermanos, es una palabra griega. Usted sabe, hermano, y debe de saber, que el Señor Jesucristo, los evangelios, y Lucas, hermano, más que todo, él estaba, hermanos, enfocando el evangelio para los griegos. Y el evangelio, hermanos, se redactó, dijéramos, en el idioma oficial de aquellos momentos, el griego. Y entonces, así como ahora dijéramos que estuviera en esta época, hermano, el idioma en que se redactara para que lo conociera medio mundo, ¿qué idioma fuera, hermano? ¿Qué idioma fuera?
si quisiéramos que el Evangelio se conociera por todo el globo terráqueo, ¿cuál es el idioma, dijéramos, que en todo el mundo es el que manda, hermano? ¿Perdón? El que manda es el español aquí, ¿verdad? Aquí, pero, por ejemplo, si usted va, hermano, a Alemania. Va, por ejemplo, El inglés, hermano. el inglés. Entonces, hermano, el inglés es un idioma que se habla. Entonces, en aquella época el griego era el idioma que se ocupaba. Ahora, ¿qué, hermano, significa esa palabra Hades o lugar? El Hades, hermano, es un lugar donde van los espíritus de las personas que mueren sin Cristo. Van, fíjese bien, hermano, ese lugar está en las profundidades de la tierra, el Hades. Ya traducido, y ya vamos a ver más adelante, y algo bien importante, fíjate que el Señor Jesús habló más del infierno que cualquier otro. Entonces, ¿para qué estoy enseñando esto, verdad? ¿Para ponernos temor? No. Para que, hermanos, dejemos de estar vacilantes y que agarremos realmente, hermanos, al Señor como debemos de estar fieles con Él. Entonces, ahora, hay otra palabrita ahí que me llama la atención, el seno de Abraham. Dos palabras que a mí me llamaron la atención leyendo y dije, y el Espíritu del Señor me guió a que estudiáramos sobre eso. El seno de Abraham, hermanos, es el lugar donde van los que reciben a Cristo, pero fíjense bien, antes de la resurrección del Señor, antes de la resurrección. El seno de Abraham, hermanos, era el lugar donde, por ejemplo, antes de que el Señor resucitara, se iba a ese lugar, pero las personas que ya habían hecho, dijéramos, una profesión de fe en Cristo. Y ya vamos a ver, hermanos, que luego, después de la resurrección de Cristo, o sea, lo que decía el hermano Omar, hermanos, que la resurrección de Cristo no es un hecho así normal y aislado, sino que la resurrección de Cristo, hermanos, trasladó ese lugar, el seno de Abraham, que estaba también en las profundidades de la tierra, va hacia un lugar que se llama el tercer cielo o el paraíso. Usted sabe y usted ha oído aquella palabra que le dijo el Señor a aquel ladrón: de cierto te digo que hoy estarás como, ¿qué le dijo, hermano? Estarás conmigo en el paraíso. O sea que, como queriéndole decir, después que yo resucite, tú vas a estar también conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento usted habrá oído que esa palabra, algunos hermanos la han mencionado, en el Antiguo Testamento le decían a ese lugar el Seol. Y hermanos, cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en Israel, en Jerusalén, usaban una palabra que era Gehenna. La Gehenna, hermanos, es una palabra hebrea. Y esa palabra, hermanos, es un sitio que es comparado como con el Hades. Y esa palabra, hermanos, significa lugar de sacrificios humanos. Allí se ofrecían, hermanos, a un dios que se llamaba Moloch. Pero en la época de Jesús, ya estando Jesús, era, hermanos, el botadero de basura público, dijéramos de ahí. Y eso pasaba siempre encendido ahí. Siempre pasaba encendido. Y ahí la gente iba a tirar la basura y eso estaba ahí. Ahí se iba a tirar toda la basura, hermanos. Y por eso en algunos momentos, en el lenguaje original del Señor Jesús, aparece esa palabra Gehenna para dar a entender un lugar que nunca se apagaba el fuego y compararlo con el infierno o el Hades. Entonces, hermanos, este lugar, hermanos, él lo ocupó también, lo puso como un lugar de tormento eterno. Ahora, hermanos, pero ¿cuántos salvos habemos acá, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar seguros de nuestra salvación. Que si hoy morimos,
no vamos a ir al Hades, no, que vamos a ir a un lugar de descanso. Ahora, veamos ahí en San Lucas 16, del verso 23 al 27. Veamos ahí cómo es el Hades. Dice que el rico en el Hades, mire hermano, ahí alzó sus ojos. O sea, ¿cómo es que estaba él ahí, hermano? Estaba bien feliz, ahí tranquilo, ¿verdad? No, estaba en tormento. Dice que alzó sus ojos estando en tormento. El Hades, hermanos, es un lugar de tormento. Ahora, hay algunos que enseñan, hermano, hay una doctrina, estamos hablando doctrinal y yo quiero que usted también aprenda. A veces, hermano, hay gente que llega y le toca la puerta y usted no haya que decirle. Y entonces, hermano, hay gente que enseña que ese lugar es el sepulcro donde se va, simplemente ahí quedó la persona en el sepulcro, y dicen que hay una aniquilación del alma, y quedas tú. Pero hermanos, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay un lugar llamado Hades, que es un lugar de tormento. Ahora, yo hago la pregunta, ¿un lugar de tormento será un lugar cómodo, hermano? De aflicción. Lugar de aflicción. Mire, un tormento es una congoja. Un tormento, hermanos, es una dificultad de estar atormentado, difícil. Entonces, este hombre, hermanos, el rico, dice que alzó sus ojos estando en tormentos. Y mire, hermano, qué tremendo. Vio, o sea, que ahí hay conciencia, los sentidos, hermano. Vio de lejos a Abraham. O sea que, hermanos, los sentidos son agudizados. Dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Recuerde que esto está hablando el Señor antes de su resurrección. Todavía Él está, hermanos, hablando este hecho real, hablando sobre el mundo más allá. Y entonces, hermanos, dice que vio de lejos, o sea que se ve en el Hades. Veamos también, hermanos, en el verso 24, que dice que hacía aquel hombre, verso 24, dice que dando voces, o sea que allá, hermanos, hablan los que han partido y llegan a ese lugar. Dice, entonces él, dando voces, o sea, que se expresan palabras, dijo: Padre Abraham, o sea, hay conciencia, pudo reconocer a Abraham. Entonces, Padre Abraham, y mire, hermano, es tremenda la situación que le pide: ten misericordia de mí. Lamentablemente este hombre, yo creo que para la cultura judía, ellos veían a Abraham como alguien, hermano, es un gran personaje. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el único que puede salvarnos, que puede sacarnos, hermanos, es el Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro. O sea que allá, hermanos, en el otro mundo, digamos así, en el Hades, dice: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y miren cómo es ahí, hermano: y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, mire, hermano, si nosotros acá sentimos calor, vea hoy que cayó esta lluvia, hermano, y cómo ha quedado el calor del vapor, ¿verdad? ¿Cómo no será allá, hermano, que le está pidiendo allá que refresque su lengua porque está atormentado en esta llama? Así que, hermanos, en esta tarde, qué bueno que nosotros tenemos a Cristo ya como nuestro personal Salvador, hermano. Que nosotros no vamos a ir a ese lugar de tormento. Entonces dice
Mire lo que dice en el verso 25. Es un lugar de recuerdo ahí también. Allá, en el Hades, la persona que ha partido sin Cristo se acuerda. Mire lo que dice. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. O sea, hermanos, que hay conciencia. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, le está diciendo que se recuerde, que haga memoria. Yo no sé, hermanos, pero hay personas que cómo se acuerdan de todo, ¿verdad? Gente que cómo se acuerda de cosas pasadas y todo. Y hermanos, la mente, el recuerdo. Y aquí Abraham le dice: recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro mal, pero ahora estés consolado aquí. Lázaro está en otro lugar, en un lugar de consuelo, hermano. Está en el seno de Abraham. ¿Estamos, hermanos? O sea, estar en la presencia de Dios es un lugar de consuelo. Y el otro lado, hermanos, donde es un lugar de tormento. Entonces, hermanos, veamos, dice, además de esto, le dice Abraham, mire, o sea, hermanos, que ahí se hablan entre ellos. Yo siempre, hermanos, y quizás yo a veces a los alumnos cuando están platicando les digo así por molestar, hermano. Miren, cállense, por favor, hombre. Ahí platican cuando estén en Mariona, en broma, hermano. Y yo me pongo esto, hermanos, que a ese lado, hermanos, al otro lado, hay conversación. Yo no sé si ustedes, lo que hemos estado hablando, han notado que ha estado hablando este hombre rico, pero y que está en una dificultad, le dice. O sea, que se puede hablar, hay conciencia, hay recuerdo. Y veamos, hermanos, que también ahí no se puede pasar de este lugar para allá. Con respeto digo, hermanos, se murió la persona, y por más que nosotros hagamos y no recibió a Cristo, ya todo está consumado. Entonces, doctrina básica para nosotros, que la persona debe recibir a Cristo antes de partir. Entonces dice que Abraham le dice, además de todo esto, le dijo Abraham. Miren, hermano, qué tremendo. Abraham está en un lugar de bendición y este hombre está en un lugar de tormento. Y están hablando y le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren, o sea, que dice quiere pasar, salirse de ese lugar, hermano, pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, mira, hermano, hay un deseo, ya la persona que no ha recibido a Cristo, que quiere pasar para el otro lugar, pero no se puede, le dice Abraham. Entonces, hermanos, miren, qué bueno es que nosotros evangelicemos y hablemos a las personas. Amén. ¿Estamos? Sí. Qué bueno que también nosotros, hermanos, dejemos ya de jueguecitos en el Evangelio y sentemos cabeza en el Evangelio, hermanos, que la palabra de Dios es real, hermanos. Hay personas que dicen, si la salvación no se pierde, puedo hacer lo que yo quiera, al fin ya acepté a Cristo. Entonces, hermanos, en esta tarde el llamado, la reflexión es, se podrá decir, ¿qué tiene que ver conmigo este tema? Pues mucho. Hoy este tema casi usted escasamente oye predicar sobre el infierno. Hoy usted habla de que usted va a ser próspero, usted va a ser rico, usted va a comprar una casa, usted va a comprar 3 carros, solo de prosperidad, y que usted es el campeón, usted es la campeona, y un montón de cosas así. Pero hermanos, la Biblia enseña, es cierto, nosotros hemos sido nombrados reyes y sacerdotes. Pero hermanos, hay verdades bíblicas que nosotros debemos de escudriñarlas más. Entonces dice que le dijo, mire,
Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Y es que allá está, hermanos, en el otro lugar, pendiente de los de su casa. Yo quiero decir esta tarde, hermano, mire, esto que estoy predicando es de vida y muerte, sí, hermano. Usted podrá decir que tema más aburrido que tocó hoy el hermano, pues fíjese, hermano, que no, al contrario, es para reflexionar. Actualmente, hermanos, hay mucha corriente en el Evangelio que la palabra no se enseña. Hay chistes, hay comentarios, hay díceres, pero hermanos, nosotros debemos de estar claros que la palabra del Señor nos enseña qué sucede si yo estoy en Cristo y si no estoy en Cristo. Ahora vamos en el verso 28. Allá, mire, se recuerda de los hermanos, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen. Mira el deseo allá a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. O sea que la persona que ha partido y llega, hermanos, a la realidad y tristemente tenemos que decir, de nada sirve tanto rezo de 9 días. Tengo que ser real, hermano, 1 año, cabo de años y todo, hermanos, ya estuvo la cuenta. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, vienen ellos, que los oigan. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que si no oyen la palabra, no oyen el Evangelio Santo, el Evangelio de Dios, hermano, las personas, aunque se levante un muerto y los asuste y todo, no se arrepentirán. Sino, hermanos, que la única forma para que las personas se arrepientan es a través del mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, miren, en el Nuevo Testamento Pedro habla, hermanos, sobre el Hades como un lugar de corrupción, pero pone también, hermanos, el apóstol Pedro dice que es un lugar, hermanos, de gozo en la presencia de Dios. También, hermanos, en la resurrección del Señor Jesús se produjo el traslado del seno de Abraham al cielo o paraíso, donde los redimidos y los impíos, bien, los redimidos van al cielo y los impíos siempre van al Hades, a un lugar de tormento. Ahora, veamos, si muere alguien sin Cristo, ¿qué sucede? Lo van a enterrar, que del cuerpo, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma, hermanos, es que va a ese lugar de tormento. Si muere alguien en Cristo, el cuerpo realmente ahí lo dejamos y ahí estuvo el cuerpo, pero, hermanos, el alma, después de la resurrección del Señor, va al paraíso o al tercer cielo. Y, hermanos, el Señor Jesucristo en su resurrección produjo el traslado del seno de Abraham al cielo de las personas, los redimidos. Entonces nos vamos a basar en la Biblia. Vamos a buscar ahí en 2 de Pedro 2, capítulo 4. 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 4. O sea, hermanos, que cuando el Señor Jesús murió, no solamente ahí quedó, hermanos, sino que Él descendió a esas partes bajas de la tierra. Vamos a buscar ahí en 2 Pedro 2:4. Habla ahí Pedro, hermanos, que es un lugar, hermanos, el Hades es un lugar de oscuridad, prisión.
O sea, dice en el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, en otras palabras, al Hades, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Para qué? Para ser reservados al juicio. Ahora, o sea que aún los ángeles, miren, la rebelión de ángeles, hermanos. Hubo gente, hermanos, que se rebeló, por ejemplo, la familia de Coré. La familia de Coré se puso en contra de Moisés. Por eso, hermanos, vale la pena aclararlo en esta tarde. No es tan bueno ponerse en contra de los líderes, hermanos. Dice que la familia de Coré, hermanos, se pusieron contra Moisés. Y dice la Biblia que fueron tragados vivos como 200 y más. Ahí fue toda la familia de Coré, fue tragados vivos y se descendieron al Seol. Entonces, hermanos, dice que si Dios no perdonó a los ángeles, sino que arrojándolos al infierno, o sea, al Hades, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. O sea que ahí están, hermanos, pero veamos, hermanos, ahí en Efesios 4. Efesios 4, versículo 8 al 10. El Señor Jesús, hermanos, la resurrección de Él no fue solamente un espectáculo, sino que descendió, hermanos, ahí al Seol, descendió al Hades o descendió al infierno. Entonces dice, por lo cual dice, lo tenemos, Efesios 4, verso 8 al 10. Efesios 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es? ¿Y eso de que subió qué es? Si no, y ahí vea, que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, o sea, al Hades. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, hermanos, que después que el Señor, hermanos, en su resurrección, no solamente iba a resucitar, sino que también iba a descender ahí, a las partes más bajas de la tierra, a esas prisiones de oscuridad. ¿A qué iba a hacer ahí? Veamos ahí en 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Qué fue a hacer el Señor cuando descendió? 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Fíjense, hermano, que descendió. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces fíjese, hermano, que el Señor descendió al Hades para llevar a todos los hombres del Antiguo Testamento que habían creído en Jehová, que habían creído, los llevó. Él bajó a las partes más bajas de la tierra para llevar cautiva, pero ya era un cautiverio de amor, hermano.
Ya todas estas almas, todas estas personas que habían gozado, hermanos, de Dios, como Noé, toda su familia y toda gente que fue fiel, fue trasladada, hermanos, al paraíso. Y en el Hades, hermanos, quedan aquellas personas que ni por cerca obedecieron, de nuevo aún predicando Cristo en espíritu, no se arrepintieron. Entonces ellas quedaron, dice ahí la palabra en algo que leíamos anteriormente, reservadas para el juicio. Entonces, hermanos, como podemos ver, hay un lugar que ahora cuando nosotros muramos, con toda seguridad, por ejemplo, si es su vela, y a mí me tocara, hermanos, estar en su vela y hablar, o fuera mi vela, y otro hermano predicara, debemos de estar seguros de que vamos a un lugar que es el paraíso o el cielo. Vamos a buscar algunos textos, hermanos, de los escritores del Nuevo Testamento que hablan sobre la bendición de estar en Cristo. No es aflicción, por eso, hermanos, nosotros debemos de estar bien seguros. Hoy, hermanos, a veces hay dudas y uno dice, ¿estaré con Dios? ¿No estaré? Pues yo creo, hermanos, que esta tarde sea una de esas para que afirmemos nuestros corazones y quizás pudiéramos decir, hermanos, nos pusiéramos a cuenta con el Señor. ¿Sí, hermanos? Vamos a buscar ahí en Lucas 23, 42. Es una porción bien conocida por nosotros. La seguridad que da el Señor. Lucas 23, verso 42. Está el Señor en su crucifixión. Está el ladrón ahí hablando con él. Están los ladrones. Y uno de ellos, no hay ladrón bueno, ¿verdad, hermanos? Todo el ladrón es. Y pues algunos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿verdad? Y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero veamos lo que le dijo Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿A dónde le dijo, hermano? En el paraíso. No le dijo en el seno de Abraham, no le dijo en el Hades, no le dijo en la Gehenna, no le dijo en el sepulcro, sino que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Yo quisiera, hermanos, amonestarlo fuertemente en esta tarde, a que reflexionemos qué va a suceder con los parientes nuestros que no han recibido a Cristo. ¿Me oye, hermano? Y estando nosotros en iglesia y teniendo este conocimiento de la palabra, yo creo, hermanos, que esta sería una tarde para decir, así como estaba este rico diciendo, estaba pensando ya en su familia, pero nosotros ahora estamos de este lado, pensemos ahora en nuestra familia. Que cuando ellos mueran, hermanos, nosotros podamos estar seguros que los vamos a ir a encontrar allá en el paraíso. Bien, también, hermanos, el apóstol Pablo da una seguridad de la bendición de estar en Cristo, en Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23. Fíjense que el apóstol Pablo, hermanos, estaba con un deseo de partir y estar con Cristo. Si él hubiera creído, hermanos, que iba a ir a un lugar de tormento, de duda, no hubiera dicho esto con tanta seguridad. Por eso, hermanos, por favor, hermanos, no agarremos la iglesia como un centro social. No agarremos la iglesia como el lugar que, como no tenemos dónde ir, bueno, vamos a la iglesia porque no.
Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Es la oportunidad que nosotros estamos, hermanos, pensando de nuestra salvación. La verdadera posibilidad que tenemos, hermanos, está en Cristo. O si dijéramos, bueno, si la iglesia no tiene un resultado para nosotros, pues la palabra, hermanos, escudriñemos la palabra. Dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues. Entonces, hermanos, dice ahí en Filipenses 1:23, mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Mire, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea que el apóstol Pablo, hermano, tenía un deseo. Vale, ahí la palabra partir es morir. Y el deseo de él era estar con Cristo, porque sabía, hermano, que estar con Cristo era una gran bendición. Ahora yo le quisiera hacer quizás una pregunta a mi esposa, ¿verdad? Y tú quisieras que ese texto, por ejemplo, yo lo aplicara. Yo le dijera, fíjate, Ani, que yo tengo deseo de partir mejor y estar con Cristo. Y yo creo que la respuesta de ella, quizás, usted, hermano, usted pudiera decir, o los hermanos, las parejas, los esposos. Usted oye decir tanta gente que ganan estar con Cristo, pero hay que pagar el precio. Y el precio es la muerte, hermano. Por eso, hermano, mire, este tema es bastante delicado, que reflexionemos, que analicemos. Pablo estaba deseoso de partir y de estar con Cristo. Decía él, lo cual es mucho, no lo dice mucho, muchísimo mejor. Pero dice en el verso 24, pero quedará en la carne más necesario por causa de vosotros. Pero él, hermanos, el deseo, si Pablo hubiera sabido, hermanos, que allá él iba a ir a tormentos, él no hubiera estado deseando eso. Entonces, hermanos, en esta tarde, para ir concluyendo, vamos a ver que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, queda en un lugar de tortura, queda en un lugar de sufrimiento. Entonces, la consigna nuestra, hermanos, es, como cantábamos hoy ese coro, cuando ya se pase vista, ¿verdad? Ese coro como que tiene, quizás no dice lo que dice en Apocalipsis 20, del 1 al 15, búsquelo, pero la idea de ese coro es eso, hermanos, que cuando digan Salvador Flores, amén, Señor, aquí estoy. Cuando digan Carmencita de Chicas, aquí estoy. Cuando digan Omar Chicas, aquí estoy. Cuando digan hermana Mari, amén, Señor, aquí estoy. Cuando digan hermano Jesús, a mi nombre, yo feliz. Tremendo fuera que no se nos diera nuestro nombre, hermano. Hermano David Cárcamo. Usted sabe, hermanos, que el día que nosotros recibimos a Cristo, nuestro nombre fue inscrito en ese libro de la vida. Vamos a buscar ahí, para ir concluyendo, hermanos, Apocalipsis 20. Del 1 al 10. Fíjese, hermano, que nosotros, después, esto quizás vamos a estudiar en otro día sobre el tribunal de Cristo, nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero, o sea, cuando digo nosotros, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo, no los que hemos recibido o que hemos estado en una religión, sino los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Vamos a comparecer ante el tribunal
de Cristo. Él es el juez. Pero imagínense qué tribunal lo tenemos a nuestro favor, hermano. Si Él vino a morir por nosotros, pues. Entonces, hermanos, pero, usted ya leyó quizás ahí, en Apocalipsis 20:11, ahí dice el juicio ante qué? Ante el gran trono blanco. Ya ahí, veamos qué personas van a estar. Por eso, hermanos, veamos nuestras vidas cómo están, en nuestros hogares cómo están, nuestra relación familiar cómo está, nuestras relaciones con Dios cómo están, nuestros compromisos con Dios cómo están. Fíjese que una hermana decía a alguien una vez, hermano, que preguntaban en la iglesia, ¿a cuánto le gusta mentir? Y la hermana, y esas hermanas bien consagradas, ella era la que más levantaba la mano. Y hermano, mentir no es de creyente. ¿Me oye, hermano? Decimos amén, hermano. Amén. Y fíjense que a veces, si yo fuera y les preguntara, ¿cuántos hermanos mentimos o mienten de este lugar? Por favor, no me vaya a responder. Porque, hermanos, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Aunque sea una mentirita blanquita, dice la Biblia. No hay mentira blanca. ¿No? Un día vamos a hablar de decir verdad. Verdad en Cristo. Entonces dice en el verso 11 que vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esa es la majestad de Dios, el trono de Dios. Y mire, vi a los muertos. Mire, hermano, pero fíjese lo que dice, vi a los muertos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que cree en mí, aunque cree, hermano, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, acá se está refiriendo a los muertos en Cristo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, porque este es el trono blanco, repito, no es el tribunal de Cristo. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte. Y ve ahí lo que dice, y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. No dice el cielo, no dice el tercer cielo, no dice el paraíso, no dice el seno de Abraham, sino que dice el Hades. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero vea aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, hago una pregunta. ¿Está mi nombre allá? ¿Está su nombre en el libro de la vida? ¿Está seguro? Las cosas de Dios son por fe, por creer. Entonces, hermanos, en esta tarde la reflexión es que primero yo debo de estar confiado. Porque si mire, hermanos, estamos así, ¿verdad? Hay hermanos que uno les pregunta, ¿y qué tal, hermano? Pues mire, hermano, así, ¿verdad? No, hermano, no es así, ¿verdad? Sino, hermano, estoy firme en Cristo. Amén, hermanos. Yo ayer oí, hermanos, una historia bien triste, el viernes. Contaban a alguien de una persona que había dejado plantado ya a la novia antes de casarse, y habían hecho los preparativos y la familia se había venido del norte y todo, y de varios lugares de cada familia. Y esta persona, hermanos, estaba, el novio estaba inseguro
de la boda con aquella persona. Y la historia, hermano, se resume que no se casaron, y ahí estaban diciendo que ya no se iban a casar y todo, y ya la gente esperando en las afueras dijeron ahí que ya no. Y la historia, hermano, termina que gracias a Dios la persona, la señorita que se iba a casar, logró encontrar a alguien que sí estaba seguro del amor que que ella le profesaba. Y hermanos, ahora esa pareja es una gente empresaria, una gente emprendedora en nuestro país. Pero aquel hombre le dio una seguridad, hermano. Lo mismo sucede con la iglesia, hermano, la esposa. Muchas iglesias usted oye que amén, esto y lo otro. Pero hermano, ya en nuestra intimidad con Dios, Dios quiere que revisemos nuestro campamento, nuestra vida, y que digamos: Señor, si yo te fallo, si estoy mal contigo, perdona. Y esta es la tarde, hermanos, en que podemos, hay una palabrita que se usa mucho, reconciliarnos con Él. ¿Me oyen, hermano? Porque si pasamos para el otro lugar, ya no hay esperanza. Y entonces, hermanos, de nada sirvió los esfuerzos y todo, sino que debemos tomar decisiones firmes. Quizás hoy, hermanos, a la casa, lleguemos a nuestra casa y digámosle a nuestros familiares: fíjate que hoy hablaron sobre la posibilidad que tenemos de morirnos. Esa posibilidad, eso es lo más seguro que tenemos, hermano. Usted sabe que la muerte es lo más seguro que tenemos, hermano. Mire, si yo le digo: hermano, usted se va a ganar $1.000.000, pero le digo: hermano, usted se va a morir, ¿cuál creen que es la más segura? Entonces, mis amados, como esa posibilidad la tenemos, entonces yo creo, hermanos, que el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo que nos ha traído es esa oportunidad, esa bendición de poder escapar de ese lugar de sufrimiento. Y a mí me gustaría, hermanos, que con todo su corazón, ya sin emocionalismo, sino con una realidad en nuestro corazón, pudiéramos, si no hemos andado tan bien, hermanos, reconciliémonos. Dios sabe por qué he traído esta palabra, Dios conoce todos los corazones. Dice que Él, hermanos, el Espíritu del Señor anda sobre las iglesias. Entonces, hermanos, Dios conoce la iglesia de Benecer, sabe, nos conoce a cada uno de nosotros, sabe exactamente todo lo nuestro. Si es que esta es una buena oportunidad para que oremos al Señor y le podamos decir: Señor, aquí estamos. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es una realidad, y también nos habla sobre el futuro próximo nuestro. Señor, yo en este lugar primeramente quiero pedirte perdón, Señor. Yo te he ofendido, he agraviado tu obra, tu santo nombre, más que todo. Quiero pedirte que me perdones. Yo quiero ser salvo, yo quiero ir al seno tuyo. Estar seguro como el apóstol Pablo, que deseaba estar contigo. Señor, danos la seguridad de salvación. Y en esta tarde, Señor, queremos pedirte que nos perdones. Hacemos votos de arrepentimiento, porque no quisiéramos estar en un lugar de dificultades, de tormentos, sino que queremos estar en tu gloria. Te pedimos también que nos ayudes para poder testificar a nuestros familiares, a nuestros más cercanos, nuestros más íntimos,
Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta tarde. Nosotros estamos contentos, hermanos. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.